y como es actualmente. La educación, hermanos, es un proceso fundamental en la vida de cada persona. La Biblia nos enseña que, por ejemplo, los hijos son un regalo de Dios, porque herencia de Jehová son los hijos. Entonces tenemos claro de que si uno es papá o mamá acá, es una tremenda bendición. Usted no puede decir no quería tener hijos. No diga eso, por favor, nunca. Vemos muchos que hemos esperado años para que el Señor nos bendiga de esta manera. Pero junto con esta bendición, hermanos, viene una tremenda responsabilidad. Y no estoy hablando de Spider-Man, pero de verdad uno tiene una tremenda responsabilidad cuando tiene niños. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que hagas para que esa persona sea un individuo más en la sociedad, funcional, moralmente correcto, educado, que pague sus impuestos, que sepa utilizar los cubiertos, o, número 2, que sea un hombre o una mujer temeroso de Dios. Eso es otra cosa, muy diferente. Nosotros entendemos que la familia ha sido diseñada por Dios, definitivamente. Esto no es invento de Roma, esto no es invento de alguna cultura. Dios diseñó la familia. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este es el primer sistema establecido en la historia. Dios estableció, y Adán y Eva no tenían papá y mamá, te diré. Pero Dios dice, por tanto, y funciona así, dice Dios, de aquí para adelante, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Estas dos personas que se van a casar vienen de contextos, de un sistema que ellos tenían, donde tenían valores, hábitos, tradiciones, ritos, creencias. Por eso cuando hablamos con los jóvenes acerca del yugo desigual, no estamos jugando. Realmente el yugo desigual no solamente es si eso no es cristiano. La estadística dice de cada 10 parejitas que se forman en una iglesia, 8 no terminan casándose. ¿Por qué? Si era cristiano. Porque no solamente es que sea o no sea cristiano, es qué clase de principios cristianos maneja, cuáles son sus patrones de comportamiento. El evangelio genera un comportamiento en las personas. O eres cristiano, o eres cristino, o eres cretino, pero uno de los tres vas a ser. Porque hay muchos cristianos por ahí, hermano. Y estas dos personas que vienen con diferentes características de una forma de vivir, van a unirse. La familia tiene su centro en el núcleo. Para todos la familia es el núcleo de la sociedad, pero esta familia tiene un centro todavía, que es el matrimonio. El matrimonio, hermanos, es la base de la familia, no los hijos. Vamos a hablar de educación, pero quiero dejar algo claro. Nadie debe aguantar o soportar o estar por hijos. Hay mucha gente que me dice, he pensado en divorciarme, pero por mis hijos voy a soportar. ¿Y quién te ha pedido eso? Tú no encuentras ningún versículo en la Biblia que diga, y soportaréis las amenazas de vuestro marido por vuestros... No existen esos versículos. No existen. Hay gente que dice, la chica quedó embarazada, que se casen. No sé dónde se nos puso la idea de que los temas de fornicación se arreglan con un matrimonio fugaz. De verdad. Creo que tendremos que hacer una revisión muy profunda. Dos personas no se deben casar porque la chica quedó embarazada. Deben casarse porque se aman. Ese es el centro de la relación. Ese es el centro de la familia. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación? Todo lo que suceda con estos dos ejes principales del sistema es lo que va a afectar lo que nosotros llamamos un subsistema, que son los hijos. Los hijos son un producto de lo que papá y mamá son, de sus creencias, valores, hábitos, tradiciones. Por eso es que la educación es tan importante. Las conductas disruptivas en los niños tienen un origen. En la mayoría de los casos es que el sistema está colapsando. Cuando dos personas se unen, esta unión es la comunicación. Cuando un niño, por ejemplo, detecta que sus papás pelean mucho, va a tener una actitud disruptiva. Yo lo he mencionado antes, pero un niño se comporta mal por 4 razones. Una de ellas es porque quiere llamar la atención. Generalmente sucede con niños que sus papás pelean mucho. Él no entiende conceptos como adulterio, infidelidad, amor. No, son temas muy abstractos para un niño. Lo único que sabe el niño es que viene de un contexto donde hay papá y mamá. Y naturalmente el niño, cuando ve que su sistema se está quebrando, no quiere que eso suceda. He visto niños que agarran la mano de papá y mamá y quiere unirlos. O ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué no veo a mi papá? Naturalmente el niño
nace con el instinto de que su sistema tiene que estar unido. Un niño va a portarse mal, en segundo lugar, o tener una conducta disruptiva por lucha de poder. Cuando tiene un papá ausente, que solamente aparece para poner órdenes. No conectaste con tu hijo, no hablaste con tu hijo, no abrazas a tu hijo, no dices que amas a tu hijo, pero quieres que te haga caso. Y el niño lo detecta. Y entonces el niño dice, ¿cómo que tú quieres ponerme reglas, pero ni un hola me dices? Y entonces va a haber una lucha de poder. En tercer lugar, dice en la teoría que un niño se va a portar de manera disruptiva por venganza. Un niño ve que su sistema está colapsando, va a tener una reacción. Por ejemplo, cuando un adolescente, esto es como ejemplo, tiene una ruptura amorosa, ¿qué sucede? Todos aquellos que son papás de adolescentes me van a entender. Si su hijo termina con su novia, agárrate, Catalina, porque en la casa todo el mundo sufre. Va a estar con una actitud, una jeta, todo el mundo paga el pato porque terminó con su novio. Es un caos, es un desastre. Va a haber enojo, no va a querer hacer sus cosas, va a estar de mal humor. Pero en el fondo, el adolescente sabe que terminó con su novia, sí, pero va a llegar a su casa, hay comida, hay seguridad y al final tal vez encuentre otra chica más adelante, incluso mejor que la con la que terminó. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué hace un berrinche? Simplemente porque terminó, algo se rompió y eso genera una reacción. Imagínense en un niño. Cuando un niño pequeño ve que sus papás o uno de sus papás no está, se muere, se desespera, porque algo se está quebrando en el sistema. Por eso tenemos reacciones como niños en el fondo, porque no queremos que las cosas se separen. Nacimos para estar unidos, nacimos para complementarnos. Es más, Dios en Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, no nació para estar solo. La antropología dice, el hombre es un ser social, no puede estar sin nadie. Pasa algo interesante, por ejemplo, a los 3 años, un niño, antes de esto es difícil en algunos casos que quiere estar separado de su madre. Llora, hace un drama porque es un recién nacido de unos 3 años. Recién a los 3 años, según las teorías, empieza a entender que dónde está su mamá y a qué hora va a volver. Por eso, por ejemplo, dejarlo en una guardería para muchos les cuesta. Porque naturalmente para un niño antes de los 3 años no se separa su sistema. A los 3 años recién empieza a entender que mamá va a volver. Pero no sé a cuántos les han hecho un drama el niño para dejarlo en la guardería. No puedes dejarlo. Es tan interesante entender que desde pequeños estamos así. Un estudio dice que un bebé puede llegar a lactar más de lo necesario solamente por no dejar ir a su mamá. Interesante. Hoy en día, hermanos, estamos muy obsesionados con que nuestros hijos sean normales. Yo veo una excesiva obsesión en los papás. Van al pediatra. ¿Es normal que mi hijo se rasque la orejita? ¿Es normal que coma así? ¿Es normal que duerma tanto? Y parece que lo que quieres es que el pediatra te diga y te ponga un sello, tu hijo es normal. O sea, eso es en el fondo. Yo creo que hoy en día los papás tienen esta obsesión. Quiero que mi hijo sea normal. ¿Cuál es el concepto de normal? Cuando antes un niño tenía esas conductas en el curso, decían, es un vivo, es un movedizo. Pero hoy en día queremos darle una explicación a eso. No estoy en contra de las teorías, no estoy en contra de los tratamientos. Hay gente que dice TDAH, TDA. Antes, en nuestros tiempos, no había esto, hermanos. ¿Ustedes recuerdan eso? No te decía, tienes déficit de atención. No, te decía, oye, atendé. No teníamos estos problemas. Pero hoy en día tenemos una obsesión insana de los papás con que quieren que sus hijos sean normales. En el fondo, creo que los problemas los tenemos nosotros como padres. Es difícil ser papá. ¿Por qué? Porque toda la vida hemos recibido órdenes. Niño, órdenes. En la escuela, órdenes. En el colegio, órdenes. Si fuiste al cuartel, oye, los que fueron al cuartel mejor todavía. Esos aprendieron a recibir órdenes. Y de pronto eres papá. Y ahora las órdenes las vas a tener que dar tú. Pero ¿cómo le haces si toda tu vida recibiste órdenes y esta es la primera vez que tú vas a estar a cargo, tú vas a dirigir a alguien? No es sencillo ser papá, porque vas a tener que dar las órdenes tú. Y en muchos casos no estás preparado para hacerlo.
Sin embargo, la Biblia, hermanos, nos da 3 parámetros para la educación de un niño. ¿Cuál es el primero? Proverbios 22:6, el versículo que leímos dice: instruye al niño en su camino. Instruir. Este versículo enfatiza la importancia de la instrucción temprana. No se instruye a un adolescente, no se instruye a un joven, se instruye a un niño. Hay más que un versículo en la Biblia, tal vez 2, que hable de la adolescencia. No tenemos un libro para adolescentes, no hay consejos para adolescentes. Algunas teorías dicen que la adolescencia es una construcción social, que después de la Segunda Guerra Mundial y por los efectos de la guerra en Estados Unidos, alguien dijo la adolescencia. Pero realmente no hay una adolescencia. Es una etapa. Por eso la Biblia no repara, por si acaso. No hay consejos para criar un adolescente, no hay. La Biblia dice: instruye al niño, al niño. Bueno, no voy a ponerme aquí a debatir las teorías de hasta qué edad es niño, pero tenemos algo claro. Un niño es moldeable en los primeros años de vida. Es más, antes de nacer. Yo estoy leyendo bastante el tema de la estimulación prenatal y a los 3 meses el primer sistema desarrollado es el sistema auditivo. El niño puede escuchar estando en el vientre materno. 5 o 6 meses el niño es receptivo a la luz. Puedes condicionar a un niño, puedes entrenar a un niño, puedes educar a un niño sin que haya nacido. Algo muy bonito es: abrimos las cortinas, es de día, movemos la pancita, Yoshi, hay que levantarse, es de día. Y cuando ya es de noche, cerramos todo, apagamos todo, hay que dormir. ¿Por qué? Porque es sensible a la luz. Y créame, un niño puede aprender. Dios lo diseñó así. Proverbios 22:6 nos dice que es importante instruir. ¿Cómo instruyo? ¿Cómo entreno? ¿Cómo capacito a un niño? Hablemos un poquito de la obediencia, por ejemplo. ¿Nunca han tenido problemas con que tu hijo te obedece pero con una mala actitud? Miren, una mamá dice a su hijo: anda a ordenar tu cuarto. Y uno va, ordena. Y una mamá le dice: anda a ordenar tu cuarto. Y el otro va. Está yendo, los dos están yendo. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. No quiere ir. Hace sus berrinches, balbucea. ¿Y qué dice el papá? No me pongas esa cara. Esa es una frase muy común de los papás, ¿no? Cambia esa cara. No sé si quieren cirugía plástica o quieren que... Cambia esa cara. Es una frase muy común en los padres que esperan que sus hijos obedezcan sin refunfuñar, sin cambiar. Y nos enojamos por esto. Tú le dices a un niño que apague la tele porque va a cenar. ¿Qué esperas que te diga? Sí, mamá, gracias por preocuparte por mi nutrición. Sé que es lo mejor para mí. No. Es completamente natural que al niño no le guste que tú le apagues la tele. Y es el momento de entrenarlo. Yo no sé si tú esperas que tu hijo sonría y te diga siempre que sí a todo. No. Ustedes entienden que Romanos 5:12 no está jugando. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Romanos 3:10-11, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esto se aplica a los niños también. Desde que un niño tiene conciencia, puede decidir. Y muchas veces no le va a gustar que le des órdenes. Lo normal es que si le quitas algo no le va a gustar, va a protestar. Es lo normal. ¿Esto quiere decir que tienes que dejarle ver tele todo el tiempo? No, los límites se colocan, hermanos. Pero a veces nos falta práctica en cómo coloco límites a un niño. Por ejemplo, ¿cómo colocas límite a un niño? No. Eso te va a servir algún rato. No. No toques, no hagas, no. El no parece que es nuestra palabrita clave para poner límites. Un papá vino recién y me dijo: pastor, me quiero volver loco. Estaba en el auto y mi niña de 3 años me dice: papá, mi mamá me compró pinturas para las uñas. Me quiero pintar las uñas y quiero teñirme el cabello como Shakira. 3 años tiene la pulga. Y el papá me dice: pastor, me quiero volver loco. ¿Qué hizo? No, le dije que no. No. Pero papá, no me hables más del tema. Se acabó. No.
¿Hay un problema en su límite? Sí. ¿Tu hija nunca se va a poder pintar las uñas? Sí, sí, cuando crezca. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Decirle no? O decirle, mire, hay 3 palabritas en límites que sería muy bueno que usted practique. El no es una, es correcto decir no. Pero ¿cuándo y entonces deben ser palabras que utilizamos cuando colocamos límites a los niños? Por ejemplo, no, cuando tú seas más grande, te vas a poder pintar, entonces te vas a poder pintar las uñas. ¿Te das cuenta? Estás poniendo el límite, pero estás dando la explicación de cuándo sí. Si a un niño tú le dices no todo el tiempo, te va a servir un tiempo, pero después va a querer romper esa barrera del no. Porque por curiosidad uno dice, ¿por qué me dicen tanto que no? ¿Por qué todo es no? Y uno quiere averiguar qué tanto esconden los papás que no me explican. Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Explíquele. ¿Quiere apagar la tele? ¿Quiere que su hijo cene? Típico caso. Quiere que su hijo cene, está mirando la tele. Usted puede decirle, me apagas la tele. Y va a haber un berrinche ahí. Apagas la tele, vienes a cenar. Va a haber un berrinche. Otra cosa sería que acercarse y decirle, ¿qué estás mirando? Dibujitos. Tan bonitos los dibujitos, ¿no? Sí. En 5 minutos vamos a apagar la tele. Entonces vamos a ir a cenar. Cuando termine, ¿te das cuenta? O sea, hay una forma diferente de poner los límites. Pero muchas veces nos encerramos. Es interesante, pero la mayoría de los papás creen que tienen derecho a darles malas órdenes a sus hijos. Te doy un ejemplo. Si tu compañero de la oficina tiene su oficina desordenada, ¿qué le dices? Perdón, ¿puedes ordenar estos archivos? Sí, gracias, y se soluciona todo. Pero ¿por qué a tu hijo cuando su cuarto está desordenado, tú llegas y le dices, mira este cuarto, un chiquero, eres un flojo, y empiezas a gritar? A veces tratamos a nuestros hijos de una forma muy diferente como tratamos a otras personas. ¿Se han dado cuenta? Nos creemos con el derecho de gritarle a un niño cuando por la misma situación no le gritaríamos a la persona de la venta, a nuestro compañero de trabajo. Es importante que un niño aprenda a obedecer, pero hay que entrenarlo. Instruir a un niño en su camino quiere decir que tú tienes que entender cuál es este camino que el niño está queriendo tomar, y en ese camino tienes que entrenarlo para que sepa por dónde ir. Nosotros obedecemos órdenes naturalmente cuando estás conduciendo un semáforo y obedeces. Entonces es tan natural en nosotros que aprendamos a obedecer. No esperes que tu hijo sonría todo el tiempo. Para aquellos que son papás o aquellos que van a ser papás, va a haber un momento donde tu hijo no le va a gustar la orden que le vas a dar. Y tienes que pararte un momento y aprender a entrenarlo. No invalides sus acciones ni sus preguntas. Entrenarlo quiere decir enseñarle a tomar buenas decisiones. Un niño vino a mi oficina esta semana. Le pegó a su compañero. Entonces yo le pregunté, vamos a poner un nombre ya, Carlitos, contame qué pasó hoy día. Y se calló. No, porque muchos niños agachan la cabeza y con eso lo solucionan todo. Entonces no se quiere comunicar conmigo. Carlitos, ¿qué pasó hoy día? Bueno, pregunta abierta no funciona, vamos a las preguntas cerradas. Carlitos, ¿pasó algo hoy día en el recreo? No, afinamos un poco más. Carlitos, me contaron que lastimaste hoy día a uno de tus compañeros. ¿Lastimaste a tu compañero hoy día? Ya movió la cabeza, ya voy bien. Carlitos, ¿lastimaste a tu compañero hoy día? ¿Sí o no? Carlitos, ¿querías lastimarlo? Ahora viene una pregunta reflexiva, porque yo tengo que entrenar a este niño. Carlitos, ¿qué crees que piensa tu compañerito de ti? Lo lastimaste, pero me estás diciendo que no querías hacerlo. ¿Pero qué crees que piensa tu compañerito de ti? Eso no se puede responder tan rápido porque el niño tiene que reflexionar. Y no me respondía, entonces le ayudo. ¿Crees que tu compañero piensa que tú eres un niño malo? Carlitos, ¿eres un niño malo? Entonces, hagamos un resumen, Carlitos.
golpeaste a tu compañero, no querías hacerlo, no eres un niño malo, pero lastimaste a tu compañero. Tal vez él piensa que tú eres malo y no lo eres. Entonces, Carlitos, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Sabe qué me dijo Carlitos? Le voy a pedir perdón. Y ahora viene una pregunta de afirmación. ¿Quieres pedirle perdón? Pídele perdón entonces. Mire, ¿cuánto me duró esto? 5 minutos. Pero ¿qué hace un papá? Le pegaste, vaya a pedir perdón. O sea, tú entendiste todo, sabes qué pasó, es más, le ordenas que él haga algo y él no entendió en qué se equivocó. Y es más, tal vez ni quiere pedir perdón. Por eso tengo que entrenarlo para que él reflexione en sus acciones y si realmente es importante pedir perdón. Pero realmente hay papás que quieren que pida perdón. Y tal vez el niño no entendió. ¿Por qué? Pero la Biblia no solamente habla de entrenamiento, habla de disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 12. Dice la palabra del Señor: ¿o habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Disciplina es dar un modelo de comportamiento a un niño, es forjar su carácter, es mostrarle qué es lo que yo quiero que él sea. Así que desde este punto de vista, el problema no es el niño, el problema es quién soy yo, porque lo que yo soy impacta en el niño. Un niño aprende más a ser respetuoso, no porque tú le digas que debe ser respetuoso, sino si te ve ser respetuoso a ti. Imagínate, tu niño está jugando en la sala y tú estás mirando el fútbol. Y tu equipo acaba de ser goleado por Stronger. Y tú dices, no, ¿cómo es posible esto? Y empiezas a gritarle al árbitro, empiezas a gritarle al jugador, empiezas a decir groserías. Y después, cualquier otra cosa que tú quieras hacer con ese niño, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque un niño no solamente aprende por lo que tú le dices, aprende por el ejemplo. ¿Quieres que tu hijo sea respetuoso? La pregunta es, ¿cuán respetuoso eres tú? Porque si no, después vas a llevarlo a terapia, te cuento. Vas a buscar a un psicólogo, vas a buscar a alguien que te ayude, que el pastor hable con él, que el pastor ore por él. Desde mi punto de vista, hermanos, por estos años de experiencia, no hay nada más impactante, no hay ninguna prédica más poderosa, no hay ninguna terapia más efectiva para un niño que ver cómo su papá trata a su mamá, que ver cómo su mamá reacciona frente a los conflictos, cómo los soluciona, cómo se llevan. Porque quieres que tu hijo sea respetuoso, pero si tú eres irrespetuoso con tu esposa, él está aprendiendo. ¿Tenemos problemas en la alimentación? Sí. Cada vez tenemos niños con más casos de obesidad, de bulimia. Cada vez tenemos más gente que hace dieta. Los especialistas dicen que el simple hecho de hacer dieta cuando estás sano, y por lo tanto no deberías hacer dieta, ya es un problema, es una enfermedad. La gente sana no hace dieta. Pero hoy en día tenemos obsesiones. Hoy en día tenemos niños que se inyectan insulina. Y he repetido esto otras veces. La vida es un regalo. La salud es una recompensa. Y el encargado de cuidar la salud de un niño
eres tú. No le das lo que él quiere, le das lo que él necesita. ¿Te has dado cuenta que hay papás que se dejan torcer el brazo? El niño quiere pollo y hace un berrinche. Y tú le das, ay, ya no, que no moleste, dale pollo. Quiere pollo frito, pollo, plumas le va a salir a tu hijo tanto comer pollo. ¿Por qué? Porque tu hijo te está reclamando cosas y tú piensas que eres buen papá por darle lo que él quiere. No, es disciplina, hermanos, es disciplina. No te estoy diciendo que lo obligues a comer las verduras, porque te vas al otro extremo. Hay papás que quieren que su hijo se termine un plato de sopa y recién tiene 3 meses. Hay papás que de verdad creo que quieren que sus hijos aprendan a manejar los cubiertos cuando su niño agarra las cosas con la mano. Por si acaso es completamente normal. El niño está aprendiendo. Y el niño está conociendo su fuerza, está conociendo su agarre, está conociendo distancias. El niño que coma con las manos, por favor, déjenlo comer con las manos. Es normal que lo haga. No, que aprenda a comer con cubiertos. ¿Te das cuenta? El problema está en nosotros muchas veces. No se debe dar de comer a un niño cuando está llorando. Hay técnicas que los papás utilizan que son increíbles. El avioncito, y le mete a la boca, ¿no? Tienes que entrenarlo para que un día él coma solo. O no quieres que un día tu hijo coma solo. Tienes que entrenarlo para eso. No, es que tiene que comer y le haces cosquillitas para que abra la boca. O si está llorando, mejor, porque va y le metes la cuchara, ¿no? No hagas eso. Te va a atragantar cualquier momento. Pero son las formas en las que nosotros creemos que funciona. ¿Saben cómo se resume la educación para un niño? En que sea independiente. ¿Qué quiero con mi hijo? Que sea independiente. Que no dependa de mí. Que llegue a los 15 años y sepa sentarse a comer y que se coma todo lo que le pongan en la mesa. Eso es lo que quiero. Pero muchas veces el camino que utilizo para lograr eso es el equivocado. Si tú haces que tu hijo dependa de ti todo el tiempo, oye, vas a tener un chico de 25 años que te va a decir, mamá, quiero casarme. ¿Me das para mi matrimonio? Es más, ¿me construyes un cuartito aquí en la casa tuya? Para que vivamos un tiempo. Y aquellos que han vivido con la suegra. No, yo quiero mucho a mi suegra, está lejos. Pero yo la quiero un montón. Y de verdad, cuando ellos me dijeron, quédense acá a vivir, les ponemos un departamento aquí donde vivimos nosotros, dije, no, bajo un puente aunque sea, pero mi esposa y yo, porque el sistema te pide que sea así. Dios lo diseñó así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará. Tú necesitas tener el espacio para educar a tu hijo. Pero ¿saben qué hacen los papás hoy en día? Le voy a decir a tu papá que te portaste mal. Yo no entiendo si su papá es Shrek, es un ogro. Yo no sé por qué tú, como mamá, no puedes darte 5 minutos para entrenar a tu hijo. No sé por qué lo tienes que amenazar con que su papá va a llegar en la noche. ¿Que su papá qué va a hacer? ¿Es más malo que tú? ¿Tiene aún más autoridad que tú? Peor todavía, le voy a decir a tu abuelito que no te traiga juguetes. ¿Qué es su abuelito? ¿Papá Noel? ¿Te das cuenta de que a veces queremos que nuestros niños hagan cosas, pero equivocamos el camino de cómo los estamos disciplinando? Escúchalo. No invalides sus preguntas, no invalides sus acciones. Empieza aceptando que el niño tiene ciertas dudas, ciertos comportamientos, hay que aceptarlo. El problema de que un papá quiere entrenar a su hijo a la fuerza es que todavía no acepta que su niño no es como él pensaba o como él quería. Y eso de la frustración, por si acaso, no solamente tiene que ver con la educación. El problema de muchas parejas que están a punto de divorciarse es que tenían un ideal de pareja y te chocas con el matrimonio y te das cuenta de que no era la princesa que tú esperabas, que sea linda, maquillada y que toda la casa esté ordenada. No era así. Y te frustra. Te frustra. Y te va a frustrar muchas veces que veas a tu niño que tú pensabas que era un gran músico y que va a ser un gran profesional y el número 1 en su colegio y no lo es. Y te frustra. Pero tienes que empezar por el principio de aceptar y escuchar a tu hijo. Nunca invalides las preguntas de un niño. Aunque te parezcan tan simples y tan ilógicas, viene un niño y te dice, papá, ¿por qué el cielo es azul? No molesta a tu mamá. Da a preguntarle a tu mamá, no molestes. ¿Por qué es azul?
porque es azul, pues, y le hace la de Don Ramón, ¿no? Es que es azul. ¿Por qué? Porque sí. Y ya, no molestes. Si tú le prohíbes a un niño que pregunte, él va a pensar que preguntar es malo. Y va a criarse así, va a formarse así. Cada vez que él pregunte cosas, tú le dices, no molestes, estoy ocupado, preguntarle a tu mamá, le estás invalidando la posibilidad de conocer cosas, de entender cosas. Si tú crees que no es importante lo que el niño pregunte, estás muy equivocado, porque él va a pensar que preguntar es malo. Y cuando él crezca y no sepa si va a tener o no tener relaciones, no te va a preguntar. Si es momento de enamorarse, sí o no, no te va a preguntar. ¿Por qué? Preguntar es malo. Nunca le cortes a tu hijo la posibilidad de preguntar. Hebreos capítulo 12, versículo 5, 6 dice, el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Un consejo respecto a la disciplina de los niños es que debe ir junto con el amor. No se deben separar. La disciplina en algún momento se puede alejar, pero el amor tiene que ser continuo. Los momentos de disciplina pueden ser momentos específicos, pero el amor es una constante en la educación de un niño. No tengas miedo de demostrar amor a tu hijo. Nunca ningún hijo ha sido dañado por demostrarle amor. Así que el amor no es un problema. El problema somos nosotros, que a veces tenemos miedo de demostrar a nuestros hijos lo mucho que los amamos, porque ella es grande, porque ella es joven. No, créame, todas las personas, en cualquier etapa de nuestro desarrollo, necesitamos amor. ¿Dónde se aprende ese amor? En el hogar. Es tu papá el que te tiene que abrazar, es tu papá. Cuando hay esa carencia, obviamente eso se llama disfunción sistémica. Al niño le falta esto. Por eso las parejas se quejan. Ay, mi esposo no es nada romántico. ¿Cómo quieres que lo sea si en su casa no se abrazaban, no festejaban cumpleaños? ¿Te acuerdas? Viene de un sistema. Nos quejamos, pero no escuchamos. Algo muy importante para ejercer disciplina es que no te olvides del amor. Son nuestras maneras las que debemos evaluar. Por ejemplo, si un niño hace ruido, yo puedo decir, vamos a guardar silencio. O puedes decirle, cállate, ya me tienes harto. Tienes las dos formas. Las dos tienen un fin. Quieres que el niño se calle. Una es con amor. La otra es por poder. Dentro de los sistemas familiares hay dos formas de comunicación. Hay una forma que se llama simétrica, cuando es de tú a tú, donde se generan acuerdos y no es una mala forma de comunicación. Y luego hay una comunicación que se llama complementaria. Es donde uno tiene, por el rol, tiene superioridad sobre el otro. Y hay dos formas de ejercer autoridad sobre tu hijo: por poder o con amor. Tú me vas a hacer caso porque yo soy tu papá y se acabó. Poder. O puedes utilizar lo que dice Hebreos, porque Dios al que ama disciplina. Es normal que un niño haga berrinches hasta cierta edad porque él no sabe qué es lo correcto, no sabe qué es hacer lo mejor. Crecerá o dejará de hacer berrinches, todo depende de la disciplina con la que lo estoy formando. En disciplina es enseñar a mi hijo otra manera de comportarse, hacerlo mi seguidor. La disciplina tiene que ver con formar discípulos. No estás criando un niño cualquiera lo cría, un discípulo es otra cosa. Yo quiero que mi niño, mi hijo, me mire a mí como ejemplo. Cuando un niño defiende más a su profesora, cuando un niño recuerda más a su profesora, quiere decir que su profesora me está ganando a mí. ¿Te has dado cuenta? Hay niños que llegan y la Miss dijo esto, la profe dijo esto. O sea, yo no estoy en contra de que las Misses, las profes enseñen a los niños, están instruyendo, pero el modelo soy yo. Yo soy el modelo. Debería haber una coherencia en esto. Cada uno conoce mejor a su hijo, sabe qué suele desencadenar un problema en casa y puede pensar soluciones diplomáticas de solucionarlo. Cuando tú tienes conflictos en el momento de disciplinar a tu hijo, yo generalmente doy 5 pasos en la resolución de conflictos. Se los cuento súper sencillito, súper rápido. Cuando quieres solucionar un conflicto, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es el problema.
no sé quién, qué artista se escribió esto, pero el problema no es problema. Hay algunos ya conocen de quién estamos hablando, ¿verdad? El problema no es problema. El problema es qué relación tengo con mi problema. Te doy un ejemplo. Un papá llega cansado del trabajo, cansadísimo, trabaja todo el día, tiene un jefe que lo estresa. Llega a la casa, sus hijos no cenaron, no hicieron tareas, su esposa está mirando TikTok toda la tarde y la casa está desordenada. Agárrate porque viene una. ¿Qué hace el papá? Empieza a gritar. ¿Qué te pasa? Mira, los niños no han hecho tarea, cada vez lo mismo. Y empieza a gritar. Y empieza a enojarse. Entonces, ¿qué hacemos en un conflicto? Tomemos este ejemplo. ¿Qué hacemos en un conflicto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de esta familia? Una persona me dijo, la casa está desordenada. No, ese no es el problema. Que los chicos no hacen tareas. No, ese no es el problema. Que mi esposa es viciosa del TikTok. No, ese no es un problema. ¿Cuál es tu problema? Créanme, a veces el problema está dentro de las personas. Yo le pregunté a este hombre, porque por si acaso este es un hecho de la vida real, le pregunté, ¿qué te molesta? ¿Que tu casa esté desordenada, que tus hijos no hagan las tareas y que tu esposa sea un viciosa de las redes sociales? Sí. No, pero más interno, ¿qué es lo que te molesta? Te hago una pregunta. Cuando tú te casaste, ¿qué imaginabas que iba a ser tu familia? ¿Cómo imaginas este momento? Tú llegas a tu casa, ¿qué esperas encontrar? La casa ordenada, mis hijos limpios, cenaron, hicieron sus tareas y mi esposa muy bonita, maquillada, con el plato de comida y sonriendo. Pues bienvenido a la realidad. Eso no es así. ¿Sabes qué pasa en el fondo tuyo? Estás frustrado. Estás frustrado porque la vida que estás viviendo no es la vida que soñaste. No es la esposa que soñaste, no es los hijos que soñaste, no es la casa como soñaste y te frustra. Pero esa frustración se traduce en enojo, en gritos, en reclamos. ¿Quieres solucionar un conflicto? Primer paso, identifica tu problema. Segundo paso, busca soluciones. Ya, pongamos el caso de la casa desordenada. ¿Cuál es tu solución? No, perdón, busca soluciones en plural. ¿Cuál es la solución? Pues que ordene la casa. Muy bien. Primera solución, que tu esposa ordene la casa. Dame otra solución más. Por si acaso dame otra solución. Hacer un rol de limpieza. Ok, pongamos esas dos. Puedes poner 3 o 4. Tercer paso para resolver un conflicto. Evalúa si tu decisión de solución es factible, es creíble, es lógica. Esto es muy importante en una resolución de conflictos. ¿Sabes por qué? Porque a veces hacemos cosas ilógicas para entrenar a nuestros hijos. Te doy un ejemplo. Un niño le golpeó a su compañerito. No se preocupe, pastor, ya arreglamos eso en casa. Disculpe, ¿qué hicieron? Le quitamos la tele. ¿Ah? A ver, otra vez. Tu hijo golpeó a su compañero y tú le quitaste la tele. Sí. ¿Que le golpeó con la tele? No, me dice. Entonces, ¿cuál es la lógica? No, es que seguramente está viendo programas de violencia. ¿Y quién es el responsable de lo que él ve? Lo mismo pasa con el celular. ¿No se han dado cuenta que esto es mágico? El niño baja las notas, le quito el celular. No entiende matemáticas, le quito el celular. O sea, le quito el celular, aprendo matemáticas. No entiendo la lógica. Tengo que pensar si la solución que estoy planteando realmente está solucionando el conflicto. Entonces evaluamos las decisiones. ¿Son factibles? ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer. ¿Tienen lógica? Sí, tienen lógica. Número 4, tomo una decisión. ¿Cuál de estas soluciones la pongo en ejecución? La número 1, que ordene la casa. Ya, no es tan sencillo. Aquí añado algo más. Ustedes son pareja, sí. Entonces tú llegas y le dices que ordene la casa. Sí. Y ella está cansada también o está enojada porque tú la estás mandando. Naturalmente, ¿qué va a hacer? Se va a defender.
Y entonces vas a tener otro conflicto más grande. En un matrimonio, por si acaso, si entendiste la dinámica del matrimonio, es que los dos son una sola carne. ¿Quieres evitarte conflictos? Nunca le digas, hace, porque yo trabajo todo el día y tú no estás haciendo nada. Prácticamente le estás criticando, le estás lastimando. Di cómo te sientes. Mi amor, estoy muy cansado, la casa está desordenada. ¿Te parece si la ordenamos? ¿Te acuerdas? El plural. Qué interesante, ya no la atacas, no tiene por qué defenderse. Pero a veces atacamos. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Ordenemos la casa, por favor. Porque tú eres parte del sistema. Tú no eres el que pone las órdenes y todo se hace, no. Tú eres parte del sistema. ¿Qué podemos hacer para ordenar la casa? ¿No nos gusta que la casa esté así? Muy bien. Después de eso, ¿ahí se acabó? No, no, no. Hay una parte que generalmente olvidamos en resolución de conflictos, que es la evaluación de la solución. ¿Esa solución arregló el problema? Tal vez sí o tal vez no. ¿Cómo lo voy a saber? Otro día llega el papá, la casa está desordenada, tengo la solución, por favor, ordenemos la casa. Y el niño dice, pero mi hermano no está haciendo nada. Y la esposa dice, pero es que yo tengo que salir. Entonces, ¿en qué quedó tu solución? No solucionó el conflicto. Por eso te acuerdas que te dije, plantea más de una solución. Tienes una segunda solución. ¿Cuál era la segunda? Hagamos un rol. Esto es muy importante, porque a veces pensamos que solamente hay una forma de solucionar las cosas y no es verdad. Y esto se aplica en todas las relaciones. Hay gente que me ha dicho, hace años que no hablo con mi papá, nos odiamos y bueno, ¿y qué hiciste para solucionarlo? Ya hablé con él, pero es imposible. Ya, ¿qué más? No, es que ya hablé con él y él no quiere hablar conmigo. ¿Y eso es todo lo que hiciste? ¿Esa es tu única solución? Para un conflicto hay más de una solución. No te cierres. Si un niño tiene que cenar pero está viendo sus dibujitos, ya te conteste. Vamos al último. Estoy tratando de disciplinar a mi hijo, darle un modelo, practicar con él. Va a costar tiempo, pero muchas veces el niño no está entendiendo. Tú dejas que la televisión, el celular eduque a tus hijos y obviamente muchas veces tienen más impacto que tú, porque tú trabajas todo el día. Es más, a veces le echas la culpa al colegio. Yo confié en esta institución. No. Ten mucho cuidado con esto. Un día delante de Dios, Dios no va a llamar al director del colegio ni a su profesora del niño. Dios no va a llamar al pastor del niño ni al hermano diácono. Dios te va a llamar a ti. Porque Dios te dio los hijos a ti, no al pastor, no al diácono, no a su profesor, no a su líder de alabanza, a ti. El único responsable delante de Dios eres tú. Y es por eso que no puedes lavarte las manos. Y hay una tercera opción, dice la Biblia. Hay un tercer principio. Corrige al niño. Corrígelo. ¿Cuándo debo corregir a un niño? Cuando el entrenamiento y la disciplina no están causando el efecto que yo quiero en mi hijo, debo corregirlo. ¿Cómo corrijo? Bueno, la Biblia nos dice respecto a la corrección en Proverbios capítulo 13, versículo 24, en Proverbios 23, 13. Con unos cuantos azotes no lo vas a matar. ¿Cuántos? Unos cuantos. No es que te vas a pasar toda la tarde rompiéndole la jeta. No. Unos cuantos. Con ira, no con ira. No golpees a tu hijo. Corrígelo, que es diferente. ¿Qué pasó en tu cara? Es que me porté mal. Mi mamá me lanzó la plancha. ¿Y dónde en la Biblia tú ves que agarra planchazos a tu hijo? No hay, ¿verdad? Y es más, en toda su sabiduría, para que usted me entienda, Dios nos hizo de tal manera anatómica que hay una partecita con más carnecita, ¿verdad? Mire la sabiduría del Señor. Le está diciendo, ahí, apunta ahí. No apuntes en la cara. No marques a tu hijo. He visto niños con la espalda marcada. A mí me duele. Es que pastor me saca de mis casillas. Me saca de mis casillas. Escúcheme bien. Para educar a un hijo, el primero que tiene que estar en control, uno.
y el niño se descontrola y encima tú más te descontrolas, tenemos a dos haciendo berrinche y nunca vas a solucionar nada. Tienes que respirar, tienes que irte a un lado, tienes que orar, tienes que buscar consejo. No que te cuenten algo y rompes contra tu hijo a golpearlo. No, escúchalo, escúchalo. Se dice que los pastores de ovejas en Palestina tienen una particular forma de guiar a las ovejas. El pastor va adelante y hace un sonido y las ovejas le siguen. Pero muchas veces, dice, hay una ovejita que se sale del camino. Y entonces el pastor va y la vuelve a colocar en el camino. A ver si entiende. Sigue el pastor caminando, silbando, haciendo el sonido y la oveja se vuelve a salir. Y se vuelve a salir. ¿Sabe qué hace el pastor? Agarra la patita de la oveja y se la rompe. ¿Por qué? Porque ahora la ovejita no se puede ir muy lejos, pero tiene que vendarla con mucho amor y tenerla cerca de él. ¿Para qué? Durante el tiempo que la oveja no puede caminar, el pastor va a seguir haciendo el sonido mientras camina. El sonido está más cerca a su oído, más cerca, más cerca. La oveja se va a reponer y luego el pastor va a dejar a la oveja junto al rebaño. Pero créanme, la oveja ahora reconoce la voz de su pastor. La corrección, hermanos, no es algo que nosotros quisiéramos. Nadie quisiera golpear a su hijo. No es sencillo, pero muchas veces vas a tener que hacerlo. Hacerlo con amor es importante. Escucharlo, entender por qué y explicarle qué quieres hacer con él es importante. Los niños no aprenden a ser respetuosos porque cada vez que falten el respeto le pegamos y le castigamos y lo metemos en un cuarto. Los niños aprenden a ser respetuosos cuando los respetamos a ellos y cuando nos ven respetar a otras personas. Ten cuidado con los premios y castigos. Los premios y castigos mal utilizados están dañando el sentido moral de los premios y castigos. ¿Por qué mis hijos me chantajean para hacer las cosas? Es que los entrenaste para eso. Las responsabilidades, queridos papás, no se premian. Las responsabilidades se aceptan, se reconocen, se valoran, se motivan, pero no se premian. Un papá me dijo: pastor, le compramos un auto a mi hijo. ¿Por qué? Es que es la primera vez en toda la semana que no nos trajo una nota mala del colegio. Y nosotros le dijimos que si se portaba bien le compramos un auto. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué juegas al chantaje con tu hijo? ¿Por qué si sacas mejores notas en matemáticas te compro el iPhone? Pero después te quejas porque el celular le quita tiempo a tu hijo. ¿Te das cuenta que a veces los premiamos con cosas que son malas? Si recoges eso te doy un dulce y luego le dices que el dulce es malo porque le produce caries. ¿Cuál es la lógica? Los premios y los castigos tienen que ser reevaluados por los papás. Porque si tu hijo hace bien las cosas en el colegio, esa es su responsabilidad. Yo no premio la responsabilidad, yo la valoro, yo la motivo, yo lo felicito, yo le aplaudo, yo le animo, pero no le compro un iPhone. Y tal vez algunos jóvenes me están mirando feísimo porque ya se los iban a comprar, ¿verdad? Porque esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es ir al colegio y estudiar. Esa es tu responsabilidad. Muchos premios o castigos desmotivan a sus hijos. Es más, hay papás que dicen donde le duela: no vas a ir a la iglesia. No haga eso, por favor. Te portaste mal, no vas a ir a la reunión de jóvenes. ¿Qué culpa tienen los pobres jóvenes de Nexo? No tienen la culpa. Pero tú, te portaste mal, no me vas a la iglesia. Oye, un día si se descarría, tú vas a querer que vaya a la iglesia, pero ya no va a querer. ¿Te das cuenta? Utiliza los premios y los castigos bien. Las cosas buenas tienes que dárselas a tus hijos. No porque saque buenas notas, sino porque es tu responsabilidad darle cosas buenas a tus hijos. Te voy a comprar ese cuento si haces esto. Y si no lo hace, que no lea. ¿Te das cuenta cómo utilizamos los premios?
Te compro un cuento si haces esto. O sea, y si no lo hace, que no lea. Evaluemos los premios y los castigos. Tú tienes que darle cosas buenas a tus hijos, saquen buenas notas o no, estudien o no, sea el mejor alumno o no. ¿Por qué? Porque es tu obligación darle, enseñarle, amarle. Esa es tu obligación. Hermanos, hay 3 cosas muy claras en la Biblia. Instruye a un niño, entrénalo. Disciplina a un niño, sé un buen modelo para él. Y corrige al niño si es que se está desviando. Pastor, yo me he equivocado muchas veces. No soy un buen papá, lo reconozco. Tal vez he sido muy ausente para mis hijos. Tal vez estoy muy equivocado. No te quedes con eso. Lo que has hecho hasta ahora, ya lo hiciste. La cosa es, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? De aquí en adelante. Hijos, cualquiera cría. Pero entrenar siervos, siervas, hombres y mujeres que amen a Dios, que obedezcan su palabra, requiere tiempo, inversión. Cómprate unas buenas rodilleras, ora por tus hijos, entrena, disciplina, corrige. Vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de ti, reconociendo, Señor, que no somos perfectos, que tal vez la forma de educar a mis hijos es la forma en la que he heredado de mis padres. Tal vez ahora entiendo, Señor, que tal vez la falta de cariño que yo tuve, tal vez esa forma tan prepotente de dar órdenes, implacable, es la que yo utilizo con mis hijos. Pero, Señor, hoy delante de ti, yo quiero aprender. Yo necesito que tú me ayudes. Yo quiero entrenar a mi hijo para que un día te reconozca a ti como su Señor y yo pueda soltarlo. Yo debo soltar a mi hijo un día. Yo quiero disciplinar a mi hijo, darle un buen modelo. Señor, ayúdame a ser fuerte en el momento en que tenga que corregir. Porque no es sencillo, Señor. Porque muchas veces mi hijo simplemente es el reflejo de lo que yo soy. Porque cada vara, Señor, también la recibo yo. Ayúdame. Padre, bendice a cada familia representada en este lugar. Gracias por tu palabra, que nos anima, nos alienta, nos orienta, nos exhorta, nos consuela. Queremos entrenar hombres y mujeres que tengan temor de ti. No solo buenos ciudadanos o buenos profesionales, hombres temerosos de ti.